Muchas gracias, Ángela, por la participación. Les cuento un poquito. Ángela es emprendedora, se ganó los premios Ingenio 2018 a mayor innovación empresarial y fue el primer lugar en el LATAM Mobility Summit de México en el 2019 y es cofundadora de Kira, Dash Fleet y habla con FIA. ¿Con FIA? Ahorita me rectifico ese último nombre. Ángela nos viene a contar cómo sí es posible innovar y cómo sí es posible crear ideas innovadoras y sostenibles en el tiempo. Ella lo vivió con su experiencia y nos viene a retroalimentar para convencerlos a ustedes que están en estas etapas de inicio, de ideación, que sí es posible. No se necesita un montón de dinero para hacerlo, solo se necesita ser innovador y tirarse al ruedo. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Ángela. Bienvenidos a esta charla que les ofrece Sinapsis, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Autónoma. Perfecto, muchísimas gracias por esa presentación. Eh, Efectivamente, el nombre de la última empresa es Habla Confía, pero bueno, no es de ese emprendimiento en concreto que yo quiero contarles hoy, sino, bueno, más bien como está enfocado el tema es en emprendimiento, innovación y tecnología. Y para empezar, yo quisiera hablar un poco del tema del emprendimiento como camino de vida, como opción de vida. Después de eso, pues me gustaría dar un espacio para preguntas y posteriormente, entonces entrar en el tema de la innovación y la tecnología un poco como más en concreto, pues para que finalicemos esa segunda parte con otra sesión de preguntas. Entonces, en cuanto al camino del emprendimiento como opción de vida, lo que yo quiero contarles es sobre todo una historia más que propia, es una historia cultural nuestra. Hasta hace muy poco tiempo en Colombia, hablar de emprendimiento era pensar en tener que o partir de cero y hacer todo con las uñas, con los pocos recursos que pudieras tener, con los pocos contactos que pudieras tener, para llegar a, después de muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, a tener una empresa quizás de tamaño mediano. Porque es lo que había, digamos, en el entorno del país y lo que se daba en ese momento en el país. Cuando yo hice mi primera empresa, que fue en el año 2006, fue ese el camino que tuve que recorrer y después de un duro trabajo, pues conseguir una venta de la empresa en montos pues relativamente pequeños para lo que se puede conseguir hoy. Cuando yo era niña, yo recuerdo mucho que la gente hablaba con mucha frecuencia de algo que decían el sueño americano. Y la gente mencionaba eso cuando uno veía, por ejemplo, en las noticias que un montón de personas se iban en una balsa para Estados Unidos desde algún país de Latinoamérica porque querían encontrar el sueño americano. Y otras personas se metían así por entre las fronteras, atravesando la selva, porque querían encontrar el sueño americano. Y yo no lograba entender, sinceramente, cómo era posible que una persona se atreviera a pasar por todas esas aventuras solamente para cumplir una cosa que yo finalmente no entendía. Supuestamente decían que allá se conseguía más trabajo. Y yo, pues desde mi pensamiento de niña, pensaba, pero si aquí hay mucho trabajo por hacer, ¿por qué creen que allá hay más trabajo si aquí hay mucha cosa que hacer? Entonces, después digamos que con el tiempo esa curiosidad sobre ese tema como que se fue haciendo más grande y alguna vez yo le escuché a, tal vez como en un programa de televisión decir a alguien
que el sueño americano se trataba de que en Norteamérica cualquier persona que tuviera una idea brillante podía hacerse millonario. Yo después de eso seguí preguntándome cuál es la diferencia de lo que puede haber en Estados Unidos o lo que puede haber en Colombia para que una persona que tiene una idea brillante pueda hacerse millonaria. No me seguía quedando claro. Y fue una duda que solamente vine a resolver en estas épocas cuando yo comencé mi segunda empresa, que se llama Dashflip, y comenzaron a explicarme todo lo que tenía que ver con lo que hoy se llama el ecosistema emprendedor. Resulta que eso que llaman el ecosistema emprendedor está compuesto de varias entidades que de una u otra forma se articulan para hacer que esas personas que tienen ideas brillantes y que quieren crear empresas logren que esas ideas se conviertan en una realidad y en empresas muy exitosas. De esa manera, la persona que tiene la idea brillante presenta sus iniciativas ante inversionistas, que son personas con mucho dinero que buscan en dónde invertir ese dinero para que destinen esos dineros a hacer crecer la idea de negocio de ese emprendedor. Cuando, por ejemplo, en estos días yo veía la película de Tesla, me queda muy claro que en la cultura norteamericana eso es una realidad desde hace muchísimos años. Y entonces descubrí, claro, ese era el sueño americano. Y hoy en Colombia y prácticamente en cualquier parte del mundo, cumplir ese sueño americano es posible. Es decir, tener una idea brillante de negocio y conseguir que se haga una empresa multinacional o global sin que el hecho de que no tienes recursos y el hecho de que no tienes contactos te limite para hacer que esa empresa sea global. Entonces, desde ese punto de vista y desde ese contexto, teniendo en cuenta que hoy en Colombia existe un ecosistema emprendedor que si bien es muy reciente, se ha ido consolidando con muy buenas señales, es decir, cada vez hay más recursos para la inversión de riesgo, cada vez hay más personas que quieren convertirse en inversionistas y cada vez hay más jóvenes y más personas decididas a sacar adelante una idea de negocio. Entonces, eso hace que la dinámica del ecosistema mismo permita que sea mucho más fácil emprender hoy que en el 2006 cuando yo hice mi primera empresa. Y es por eso que yo quiero invitar especialmente a los jóvenes, a los estudiantes, para que se den cuenta que hoy existe esta otra alternativa. En la época en la que yo me gradué de la universidad, prácticamente el único camino posible era hacerse empleado. No digo que ese sea un camino menos valioso, porque no es así. Yo misma he sido empleada y sé las muchísimas ventajas que tiene ese camino. La estabilidad económica, la estabilidad financiera, la tranquilidad, son cosas muy valiosas y es perfectamente posible seguir ese camino como opción de vida. Pero tener opciones siempre significa libertad, porque entonces tu camino de alguna manera lo puedes escoger cuando tienes una única opción. No es así. Emprender es un camino hermoso, porque si bien es cierto que es menos estable, también implica mucha libertad y mucha responsabilidad, por supuesto, porque la libertad en sí misma conlleva responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Pues bueno, mucha. Cuando uno está iniciando una empresa, tiene que asumir el 100% de la responsabilidad.
la responsabilidad financiera, la responsabilidad por el producto, la responsabilidad de la respuesta a los clientes, la responsabilidad de la nómina, todo lo que implica ser una empresa, de una u otra forma recae como responsabilidad sobre el emprendedor. Pero asimismo denota absoluta libertad, porque son tus decisiones las que hacen que esa empresa tenga éxito o sea un fracaso. Entonces, desde ese punto de vista y desde mi experiencia, yo puedo decir, yo escojo y sigo escogiendo hoy en mi vida el camino del emprendimiento porque valoro lo que significa la libertad, lo que significa el hecho de autogestionarse, lo que significa el hecho de que tus decisiones hagan elaborar el camino que va a seguir no solamente una empresa como entidad o como persona jurídica, sino también el camino que siguen todos los que se convierten en empleados de esa empresa y que de una u otra forma empiezan a depender de tus propias decisiones. Y eso es maravilloso, difícil, pero muy emocionante. Entonces, bueno, esa era un poco la introducción que yo quería hacerles sobre el camino del emprendimiento como opción de vida y quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta, bien sea sobre mi propia experiencia o sobre el camino en general. Yo tengo, ¿Quién habló? No vi, qué pena. qué pena, me presento, mi nombre es Hanner López y yo quisiera preguntarte qué ha sido lo más difícil en este proceso de emprendimiento para ti. Bueno, han sido muchos los retos, definitivamente como que en cada etapa de la empresa hay diferentes dificultades. Yo, pues dentro del camino del emprendimiento he tenido éxitos y he tenido fracasos. Dentro de esos éxitos, pues está mi empresa anterior, es una empresa de tecnología que tiene un producto aplicado al transporte público de pasajeros. Fui gerente y CEO de esa empresa desde el octubre de 2016 hasta diciembre de 2019, con resultados como, por ejemplo, un crecimiento del 300% en 2018 y del 700% en 2019, cerrando el 2019 con una facturación superior al $1.000.000. En ese camino hubo muchas dificultades. Una de las mayores fue el desarrollo del producto mínimo viable, porque nosotros planeamos que se iba a tomar un tiempo aproximado de 6 meses ese desarrollo. Al final se demoró 3 años. 3 años en los que yo no tuve ningún ingreso porque estaba dedicada 100% y 24 horas al desarrollo de ese producto y no tenía ningún ingreso. Entonces, pues se podrán imaginar todas las consecuencias de vivir 3 años sin tener como que ningún ingreso estable. Y bueno, eso fue una etapa pues sumamente dura. Después, cuando la empresa comenzó a crecer, uno de los mayores retos para mí fue la inteligencia emocional necesaria para sobrellevar los momentos más duros de la empresa. Eso es algo que quizás fluye más fácilmente en el género masculino y que a las mujeres nos cuesta un poco más, o por lo menos a mí personalmente me costó mucho. Y finalmente, pues cuando la empresa ya estaba más consolidada y tenía un número muy considerable de empleados, pues asumir el pago de la nómina es algo pues sumamente pesado, es decir, que 20 o 30 familias dependan de que tú y tus finanzas se mantengan en el equilibrio suficiente para pagarles su nómina puntualmente cada mes, es algo pues bastante desgastante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esteban. Yo quisiera preguntarle qué ha sido lo más difícil en este proceso de emprendimiento para ti. ¿Qué ha sido lo más difícil? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, me presento, me llamo David Camilo. Tengo una pregunta. Dime. Tú como emprendedora, ¿cómo hiciste ese proceso de crecimiento personal? En base a tomar decisiones, a ir fortaleciéndote día a día, cómo te fuiste guiando de personas y ese tipo de cosas. Esa pregunta que haces es muy importante porque en realidad los límites nunca están afuera. El mundo siempre está esperando una persona con el coraje suficiente para hacer un emprendimiento, una persona con el coraje suficiente para asumir el reto y sostenerse. Los límites están adentro, siempre. El hecho de pensar, ¿será que yo voy a ser capaz de sacar adelante este producto? O sea, llevo aquí 2 años sentada y no he sido capaz. ¿Quién me garantiza que algún día voy a poder, voy a votar esto y voy a conseguir un empleo? O, por ejemplo, cuando ya el número de empleados estaba creciendo y pensar por dentro de mí, no sé qué voy a hacer para pagar esta nómina, qué voy a hacer, esto es terrible. Y en realidad, todo lo que sucede dentro es lo que hace que fluya adecuadamente afuera. En esa medida, claro, el trabajo emocional, espiritual y personal de crecimiento es lo más importante. Es decir, ir construyendo un camino en el que de alguna u otra manera cada reto que se presenta se convierte en un aprendizaje personal. Entonces, ¿qué aprendí cuando estaba a punto de dejarme vencer porque el producto no salía? Y al final no me rendí. ¿Qué aprendí? Que sí puedo. Y entonces lo aprendí, lo interioricé y lo dejé ahí. ¿Qué aprendí cuando estaba enfrentándome con inversionistas para que pusieran su dinero en mi idea? Que cuando yo creo en mis propias ideas, puedo lograr que otro crea. Pero si yo misma tengo dudas, jamás voy a conseguir que otro invierta dinero en mis ideas. ¿Qué aprendí cuando, no sé, estaba en desequilibrio porque no hallaba cómo sostener el tema de la nómina? Aprendí por cosas maravillosas. O sea, yo creo que ese ha sido uno de los mayores fuentes de aprendizaje. Cosas como, por ejemplo, que la lealtad de un empleado no se compra con el salario, se compra con tu actitud. O cosas como, por ejemplo, que la fluidez que el mercado haga para aceptar tu producto y que la compra de ese producto sea constante es definitivamente la confianza que da la calidad del mismo producto que estás ofreciendo. Y así, digamos que la cantidad de aprendizajes ha sido enorme, pero en general el proceso interno para mí se ha tratado justamente de eso, de estar atenta y cuando estoy en esas situaciones que pueden parecer terriblemente estresantes, entonces mi actitud no es esto es terrible y no tiene solución, sino esta situación que me está enseñando, qué es lo que tengo que aprender primero para que todo fluya. Porque descubrí que definitivamente cuando coges ese aprendizaje y lo llevas adentro, todo afuera se soluciona. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo voy a pasar a la segunda parte, que es el tema de innovación y tecnología. En ese sentido, bueno, yo soy ingeniera electrónica de profesión y me desempeñé durante muchos años como desarrolladora de hardware, que es como mi fuerte dentro de la ingeniería electrónica, con lo cual pues desarrollé
productos inicialmente para otras empresas y posteriormente para mis propias empresas. Y siempre el tema de la innovación tecnológica ha sido como muy cercano a mí, sobre todo porque la creatividad siempre la he sentido como una característica interna. En ese trasegar de crear cosas, crear tecnología, en primer lugar, me estrellaba con una idea que hace parte de nuestra cultura, y es que la tecnología se hace en China, o se hace en Estados Unidos, o se hace en Europa, pero en Colombia no. En Colombia no se hace tecnología porque nosotros tenemos 50 años de atraso tecnológico. Entonces, si nosotros inventamos una cosa aquí, seguramente en China la inventaron ya hace 50 años. Entonces, no tiene sentido hacer tecnología en Colombia. Entonces, mi primer punto sobre ese tema es definitivamente esos paradigmas pues siempre han sido para otros. Es decir, pues si el resto del país piensa así, yo no. Entonces, pues yo simplemente hago lo que sé hacer. Y el mercado dirá si esto vale o no vale. Pero romper esos paradigmas y permitirse pensar diferente es lo que lo hace posible en realidad, que es un poco lo que estábamos hablando hace un momento con la pregunta. Lo que yo pienso adentro se hace realidad afuera. De esa manera, por ejemplo, cuando tomé la decisión de desarrollar el producto que hizo a Dashfleet posible, yo, primero que todo, pues tuve que romper como ese paradigma. Y siempre, cuando hablo de estos temas de innovación, me acuerdo de una imagen, no sé si la han visto, en la que hay dos personas con un traje como cavernícola empujando una carreta repleta de piedras cuyas llantas son 2 cuadrados. Y hay un otro vestido también así como con trajes de las cavernas con una rueda, ¿no? Circular, mostrándosela. Y ellos dicen, ay no, ahorita estamos muy ocupados. Me gusta mucho esa imagen porque me hace pensar en los retos del innovador. Cuando yo hice mi primera empresa, esa era una proveedora de servicios de Internet. En una época en la que en Colombia solo había Internet en Bogotá y en otra ciudad, que no recuerdo bien cuál era. Lo cierto, pues, es que yo soy de un municipio de Cundinamarca, entonces, pues, en mi pueblo no había Internet. En mi universidad había Internet, yo viajaba todos los días entre Bogotá y el pueblo donde vivía, que es Zipaquirá. Viajaba diariamente a ir a clases a la universidad. Entonces, cuando yo salí de la universidad y tuve como la idea de hacer esta empresa, pues hice un enlace en microondas desde Bogotá hasta Zipaquirá, pues hasta un cerro intermedio, y de ahí entonces traía la señal a Zipaquirá, y con mucha alegría yo puedo decir hoy que fui la primera persona de mi pueblo que tuvo internet. Ni siquiera el alcalde tuvo internet primero que yo, porque yo vendía el internet. Entonces comencé a vender el internet, y cuando lo hacía, es decir, cuando hacía como la labor comercial y no técnica, me enfrentaba con preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿y qué es eso del Internet? O sea, ustedes imagínense venderle Internet a alguien que nunca ha usado Internet, y no solamente eso, sino que además cree que no lo necesita. Entonces me decían cosas como, bueno, ¿y qué es eso? Entonces yo les decía, no, es que usted ahí en su computador, porque la gente tenía computador, pero lo usaba como máquina de escribir. Me decían, yo les decía, en su computador usted va a poder ver toda la información que usted necesite
para tareas, para trabajos, para lo que sea, la información sobre el tema que sea, usted la va a encontrar ahí. Y entonces había quien me dijo alguna vez, no, entonces yo no necesito eso porque yo tengo una enciclopedia. Cosas como esa me hacen imaginar ese vendedor de ruedas que trataba de venderle a esa carreta de llanta cuadrada. Y es que el innovador siempre, 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 en todos los casos, tiene que luchar contra el status quo de las personas. Porque uno siempre tiene en la cabeza una idea que va a transformarles la vida, ¿no? Y la va a hacer absolutamente mejor, pero ellos no lo saben y uno tiene que convencerlos de que así es. Y eso no es fácil. Pero también eso hace que uno tenga como cierto nivel de satisfacción de que realmente es capaz de transformar productos o procesos o simplemente la manera de hacer las cosas de las personas. Y eso es innovar, ser capaz de hacer cosas absolutamente diferentes a lo tradicional. Pero también implica la necesidad de ser capaz de convencer al otro de salirse de su status quo. Y eso no es fácil. Otro ejemplo como ese es el producto que yo tenía para transportadores de pasajeros en mi última empresa, que se llama Dashfleet. En esa empresa yo desarrollé un producto que incluye inteligencia artificial, Internet de las cosas y Big Data para hacer que el transporte público de pasajeros sea mejor en muchos sentidos y brindar dentro de los vehículos de transporte servicios como entretenimiento a bordo. Es decir, que cuando tú viajes en un bus, no solamente un bus de Bogotá a Cartagena, sino en un bus de un viaje de 2 horas, puedas tener un entretenimiento no muy costoso, el bus pueda realizar el conteo de los pasajeros, el conteo real de los pasajeros que van viajando, para que el transportador sepa realmente cuánto dinero se recauda y ese dinero no se pierda, por ejemplo, en el hecho de que el conductor, que es quien recauda el dinero, pues no se quede con una parte de ese dinero y lo entregue completo, porque el sistema le va a decir exactamente toda la información que necesita. Pero aunque suena así como maravilloso de cuánta cantidad de dinero se pierde en ese proceso y cuánto dinero puede ahorrar, convencer a un transportador de que deje de hacer las cosas como las ha hecho toda la vida y las haga de una manera nueva, no es fácil, ¿sí? Porque siempre que uno hace un producto innovador, definitivamente entra a luchar con el status quo de las personas. Y ese es el camino de emprender. Es el camino de emprender en tecnología y es el camino de emprender en innovación. Es un camino maravilloso con unas posibilidades de crecimiento grandísimas, tanto en Colombia como en el mundo. Hoy, con todas las ventajas que tenemos, incluye también la posibilidad de hacer desde Bogotá o desde cualquier lugar del mundo una empresa que venda a nivel global. Entonces las posibilidades son enormes y nosotros cuando hablamos de innovación en este país un poco pensamos que la responsabilidad de innovar debe ser de los grandes empresarios, porque pues en primer lugar son las grandes empresas las que tienen que empezar a hacer las cosas de una manera digital, de una manera innovadora, de una manera transformada. Pero de alguna manera esos empresarios, esos grandes empresarios, están esperando que sea la juventud, que sean las nuevas generaciones las que traigan esa transformación digital, porque ellos son digitales desde la cuna, porque ellos saben manejar un celular desde que abrieron los ojos. Entonces aquí, o sea, si seguimos como mandándonos la pelota de un lugar al otro, al final, ¿quién asume esa responsabilidad? Pues mi respuesta es todos
Todos necesitamos asumir esa responsabilidad. Las grandes empresas efectivamente necesitan transformarse. Y es por eso que hoy en día empresas como Cova Colombia, que es la empresa para la cual hoy en día yo estoy dirigiendo su programa de innovación empresarial, están buscando dentro del ecosistema emprendedor jóvenes con ideas transformadoras, con ideas diferentes, que puedan mejorar los procesos internos de la compañía. Es decir, un emprendedor, perfectamente cualquiera de ustedes y muy invitados a participar, puede inscribirse en el programa. El programa se llama Nexo de Uno y lo que busca es que los emprendedores le lleven ideas transformadoras. Entonces, ¿qué pasa? En proyectos como este, de Nexo de Uno, las grandes compañías están haciendo procesos muy importantes. El primero, generar transformación digital para su propia compañía. ¿Por qué? Porque de esa forma los emprendedores que están desarrollando inteligencia artificial, que están desarrollando Big Data, que están desarrollando todas las tecnologías de la cuarta generación o de como tiene un montón de nombres, pues traigan esas ideas y se conviertan en proveedores de la compañía. Cova no es la única empresa que tiene procesos de innovación. Por ejemplo, Telefónica Movistar tiene un programa de innovación que se llama Guaira, que funciona a nivel global y que todo el tiempo está llamando emprendimientos que tengan ideas que apliquen para Telefónica y que le brinden innovación. Y muchas compañías hacen ese proceso. Nosotros en Colombia tenemos un porcentaje muy bajo de grandes empresas que hacen procesos de innovación. Todavía nuestro ecosistema emprendedor está naciendo de muchas maneras, o más bien creciendo, porque nacer ya nació. Y parte de ese proceso es que todas las grandes compañías de este país comiencen a comprender las ventajas que tiene apoyar el emprendimiento en Colombia y buscar la propia transformación de esas grandes empresas a través de programas de innovación. La otra ventaja que tienen estos programas es que le da la oportunidad al emprendedor de conseguir un cliente enorme. Por ejemplo, en el caso de Nexo de Uno, las personas que se presenten o los emprendedores que se presenten van a ganar como cliente a Tiendas de Uno, una cadena de food retail que tiene más de 1.450 tiendas en el país, que tiene más de 12.000 personas trabajando y que facturó en 2019 por encima de 5 billones de pesos. Entonces, para cualquier empresa naciente, la posibilidad de ganarse un cliente así es la posibilidad de proyectarse como una gran empresa en poco tiempo. Eso es lo que en el ecosistema emprendedor se llama una startup. Startup, o sea, nace y crece inmediatamente. ¿Por qué? Porque logra contactos como este. Y es algo que cualquiera de ustedes puede lograr únicamente inscribiéndose en www.nexodeuno.com, llenando un formulario y presentando sus ideas de negocio al presidente de Cova Colombia y a toda su junta directiva. Muchos, no solamente Cova, sino muchas empresas en este país tienen procesos similares. Ustedes pueden buscar y de esa manera conseguir que sus ideas sean escuchadas. Y ahí viene de nuevo lo que yo les contaba al principio sobre ser emprendedor y que los límites no están afuera, sino adentro. Yo he tenido que escuchar muchos emprendedores decirme, no, pero es que todavía es una idea, yo todavía no me siento seguro, yo todavía no me siento capaz. Y mi respuesta siempre es, no se pongan límites que los demás no le han puesto. Preséntese.
es muy posible que si su idea realmente puede transformar alguno de los procesos de la empresa, COBA no solamente le dé financiación para hacer su producto una realidad, es decir, no tiene que tener el producto hecho para presentarse, puede presentarse con la idea de producto y COBA le ofrece financiación del producto si es que la idea es buena y si es que le puede generar valor a su empresa. No solamente le van a dar financiación para hacer su producto, sino que además le van a dar espacios de trabajo, mentorías, asesorías y muchas posibilidades de crecimiento. Entonces, todos estos programas de innovación son una posibilidad de apalancarse para que de esa forma sea posible emprender, aunque uno no tenga recursos, aunque uno no tenga contactos, sino que únicamente tiene la brillantez que es parte de nuestra cultura latinoamericana, que durante muchos años fue muy mal llamado malicia indígena, pero que es parte de nuestra sangre y es creatividad pura. Apliquemos esa creatividad en hacer productos y transformemos las grandes compañías de este país, transformemos nuestros procesos y nuestras maneras de hacer las cosas y sobre todo comencemos a creer en nosotros, que cuando realmente lo hagamos, el mundo también va a creer. Por aquí nos hacen una pregunta. ¿Cómo se dice que se llama COBA de la empresa que estás hablando? COBA ¿Cómo Colombia, se...? COBA Colombia es la razón social de Tiendas de Uno. Es decir, es la misma empresa, solamente que Tiendas de Uno es la marca y COBA Colombia es la empresa, pero es la misma compañía. Estoy hablando de Tiendas de Uno. Okay. ¿Cómo es para que se inscriban? Entran a www.nexo de uno, nexo con X, de uno, Sí. el 1 en número, .com. .com. Nexo de Ahí se los escribí. Ok. Allí Listo. está el formulario de inscripción, también hay una información detallada de qué se trata el proyecto, encuentran el cronograma, las inscripciones van a estar abiertas hasta el 31 de octubre, entonces pues todos los que se quieran presentar son bienvenidos. ¿Es solo para estudiantes? No, es Público para general. emprendedores. Es Ok, para emprendedores. Y para emprendedores de base tecnológica. Okay. Es decir, el producto que se presente tiene que ser un producto en tecnología. Perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Bueno, parece que no. Bueno, muchas gracias, Ángela, por la participación. Espero que los muchachos pues le hagan llegar esta información a emprendedores, porque pues ellos están trabajando con de a 2 personas, de a 3, entonces me imagino que no pudieron estar todos, entonces que le puedan transmitir toda esta información a sus equipos y esperamos pues que de parte de la universidad se... Y bueno, muchas gracias, Ángela. Con muchísimo Muchas gracias, gusto. Ángela. Con muchísimo gusto. Y bueno, si alguno de los muchachos emprendedores quiere contactarme para, no sé, preguntarme cualquier cosa sobre la charla o preguntarme sobre el programa Nexo de Uno, con muchísimo gusto están autorizadas para darles mis datos. Entonces, pues, a la orden para lo que necesiten. Te voy a compartir en ver tu correo por ahí. Eso, perfecto. Súper. Muchas gracias. Chicos, ve, apunte. Son datos importantísimos. La red de contactos es súper importante para todo momento en la vida. Y bueno, aprovechen estos momentos y vivan experiencias
de otras personas para que ustedes puedan innovar e impactar. Entonces, damos por terminada esta charla. Esa encuentración y bueno, estaremos contando cómo va ese proyecto que nos acaba de invitar Ángela y espero que también si alguno de nuestros emprendedores autónomos va a estar allí, pues para hacerles mucha barra y apoyarlos en lo que necesiten. Dentro del formulario de inscripción al programa hay un espacio donde nos cuentan cómo conocieron del proyecto, entonces pues nos cuentan ahí que a través de la universidad y de esa manera podemos también darles un mejor acompañamiento. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias.